Somos Laura Campo, Manuel Porras, persona. Nuestra tutora es Cindy López y nuestra actividad es la fenomenología del teorema de Pitágoras. Prácticamente, básicamente nuestra exposición se va a basar en estos puntos, una introducción, vamos a hablar de los fenómenos, de la organización de esos fenómenos, de acuerdo a los contextos fenomenológicos y a las subestructuras matemáticas, y finalmente la organización de acuerdo a los contextos PISA 2012. Bueno, como introducción queremos decir que este tema es bastante importante porque muchas veces como profesores, nuestros estudiantes nos preguntan, profe, ¿qué sentido tiene ese tema? ¿Para qué se aplica esto? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante que yo estudie esto? Incluso nosotros como profesores a veces deberíamos preguntarnos, ¿no? Recalcarlo, así sepamos que realmente pues nuestros temas son importantes, pero y sabemos para qué sirven o qué los hace importantes, pero a veces podemos olvidarlo a la hora de nuestra planeación y a la hora de hacer nuestras clases. Entonces los fenómenos finalmente es lo que dan sentido a un tema. Y además de eso, son los problemas que resuelve el tema que nosotros estamos hablando. En nuestro caso, pues el teorema de Pitágoras. Finalmente, fuera de dar sentido al tema, también tiene una implicación en nuestra didáctica. También siento yo que mejora nuestra didáctica en la medida precisamente a que dan sentido al tema que estamos exponiendo. Bueno, en cuanto al teorema de Pitágoras, hay múltiples fenómenos en los cuales lo encontramos, por ejemplo, en construcción, cuando en construcción se necesita que dos elementos sean perpendiculares, se usa lo que llama una escuadra en el terreno, que se fabrica directamente en el terreno, usando un triángulo que debe ser rectángulo, y para eso pues simplemente se debe garantizar que sus tres lados cumplen el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces es una forma de aplicación del teorema, también hallar diagonales de terrenos, de una cancha de fútbol, la altura de un avión, el típico problema de la altura del edificio, de la longitud de la escalera, también en diagramas de fuerzas, cuando se resuelve un diagrama de fuerzas por el método de cuerpo libre, pues en estática, que hallamos los componentes de todas las fuerzas en las coordenadas X y finalmente hallamos un vector resultante con el teorema de Pitágoras, como la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado sumados, que serían los catetos en este caso. Y bueno, también nuevamente pues en deporte, una distancia en diagonal, bueno, una distancia en diagonal de un faro, una visual, etc. Una diagonal de un cuadrado, que podría ser un diamante de béisbol, o la longitud de un tejado. Estos son, de manera así, digámoslo así, como una especie de lluvia de fenómenos, que fue con lo que empezamos el tema. Posteriormente, entramos a lo que es la organización de esos fenómenos. Entonces, ya identificados los fenómenos, buscamos características comunes a esos fenómenos, que los hace, en qué se puede agrupar cada fenómeno con otro. De acuerdo a eso, se establecen los llamados contextos fenomenológicos y por cada contexto fenomenológico se identifica una subestructura matemática, que es lo que permite dentro del tema resolver cada uno de esos problemas. Tenemos como primer contexto fenomenológico lo que nosotros llamamos, lo que se llama el recíproco del teorema de Pitágoras, que es decir, tomamos el teorema como tal en su enunciado, a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado, donde a y b son los catetos y c la hipotenusa del mismo triángulo rectángulo, y simplemente se debe garantizar que esa fórmula se cumple. No hay que despejar nada, simplemente hay que demostrar que los tres lados de ese triángulo cumplen cumplen esa fórmula. Y básicamente lo que se hace ahí es, en varios tipos de problemas, por ejemplo garantizar que ese triángulo cumpla esta fórmula, ¿sí? Y estamos hablando pues de que es un tipo de problema donde no hay que despejar nada, no hay que hacerle nada a esa fórmula original que plantea el teorema de Pitágoras. Entonces ahí identificamos el primer tipo de problemas, que es el contexto fenomenológico, pues es el recíproco, como ya lo dijimos, y las subestructuras matemáticas, pues que teniendo esos lados se debe garantizar que la fórmula se cumpla. Entonces dijimos, es un triángulo rectángulo, por lo tanto, los dos catetos forman un ángulo recto, por lo tanto, los dos elementos están efectivamente perpendiculares, que era pues el objetivo que se perseguía en la realidad. Finalmente hay otro tipo de problemas, que son aquellos en los cuales una vez identificado el triángulo rectángulo, por ejemplo la diagonal de un rectángulo, decimos hay que hallar la diagonal de un rectángulo. Es donde tenemos
por decir algo, los dos catetos y lo que hay que despejar es la hipotenusa. Entonces ahí simplemente está la fórmula del teorema de Pitágoras en función de la hipotenusa, ¿cierto? Sería este tipo de problemas y entonces tenemos una lista de los distintos problemas que se identifican dentro de este contexto fenomenológico y dentro de esta subestructura matemática, ¿cierto? En navegación, bueno. Sigo. Esta sería pues la organización fenomenológica de ese contexto fenomenológico y la subestructura matemática que lo identifica. Posteriormente hay otro tipo de problemas que son aquellos en los que hay que despejar es el cateto. Por ejemplo, el típico problema de la altura del edificio, donde tenemos, por ejemplo, en topografía con un teodolito, se calcula la distancia a la punta más alta del edificio, la distancia horizontal a la base del edificio y pues por Pitágoras despejamos el otro cateto, que sería en este caso la altura. Entonces, el contexto fenomenológico sería la subestructura matemática sería la fórmula de Pitágoras en función del cateto y otro tipo de fenómeno sería la distancia horizontal o la altura de un avión, de un satélite, etc. Bueno, entonces este es el contexto fenomenológico y la respectiva subestructura matemática ligada a él. Otro grupo de fenómenos son los que en aquellos en los cuales se aplica el método conocido como triangulación, que es cuando yo tengo un polígono, por ejemplo en topografía, este es un típico plano topográfico, un levantamiento topográfico, una libreta topográfica, esto para un topógrafo es común. Cualquier polígono lo divido en triángulos, ¿cierto? Puede ser este polígono complejo y los triángulos facilitan el cálculo y la descripción del terreno que está midiendo el topógrafo. Puede ser también este cuadrilátero irregular, donde simplemente traza una diagonal y es un polígono. Obviamente no necesariamente tiene que ser un triángulo rectángulo, en este caso, por ejemplo, no lo son. Pero entonces, con la ley de senos, con la ley de cosenos, que son a su vez derivadas del teorema de Pitágoras, y a veces con el teorema de Pitágoras mismo, se ayuda a resolver los problemas que tenga el topógrafo una vez tomados los datos en el terreno. Entonces, este sería el contexto fenomenológico y la subestructura matemática identificada y son las leyes de senos y cosenos. El otro contexto fenomenológico son aquellos problemas en los cuales simplificamos expresiones matemáticas, como por ejemplo las órbitas de los planetas, que son elípticas, o en los campos de fuerza, ¿cierto? Donde está pues la fórmula de la circunferencia implícita, y lo que está implícito principalmente que identificamos son las identidades trigonométricas pitagóricas, como su nombre lo indica, son derivadas del teorema de Pitágoras. Bueno, finalmente tenemos este contexto y la subestructura matemática ligada a él, en este cuadro. Bueno, finalmente la siguiente clasificación son los contextos PISA 2012, que pues, por ejemplo, en construcción hay un contexto profesional, ¿cierto? Los contextos que se ubican, por ejemplo, medir la diagonal de un terreno, incluso una cancha de fútbol es importante para el arquitecto que la está midiendo, como también para los aficionados al fútbol que por curiosidad quieren saber, bueno, cuánto mide la diagonal para saber si un jugador atravesó la diagonal, cuánto recorrió. Entonces también sería un contexto social. Otros contextos profesionales en la navegación, en la aeronavegación, en polígonos regulares que se encuentran también en la naturaleza, como ya sabemos, en los paneles de las abejas, por ejemplo, en la triangulación, también es un contexto profesional, en la astronomía, como ya vimos, y finalmente tenemos este mapa conceptual donde se identifican esos contextos fenomenológicos, estos contextos de PISA, estos tipos de contextos PISA, y ahí tenemos clasificados todos los fenómenos que habíamos identificado anteriormente. Perfecto, muchas gracias.